Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma. Espíritu introvertido. Apartarse y recluirse en uno mismo, vivir pensando constantemente en tristezas o heridas y ser absorbido por ellas. La introversión está ligada prácticamente a todos los desórdenes mentales y emocionales. El espíritu y el alma se hunden en sí mismos, a tal grado que hasta los órganos del cuerpo presionan también hacia adentro. Esta es una explicación de por qué tenemos sensaciones de apretura y sofoco o dificultad para respirar. La introversión de espíritu hace que los ojos no se centren en el exterior, sino que vean introspectivamente o hacia el pasado. Esta es esa mirada vidriosa y perdida. Por lo tanto, es indispensable que las personas, en vez de concentrarse en los pesares y en sí mismas, se concentren en las necesidades de los demás. La mayoría de los desórdenes emocionales y mentales son el resultado del egocentrismo, que es retraerse y ensimismarse, concentrarse en el yo. Hace poco aprendí que las espinas son en realidad hojas introvertidas. Las espinas resultaron de la caída. Cuando un hombre se vuelve en sí mismo, es como una espina. Las espinas y la introversión son un resultado de la caída, son algo que Dios quiere desenrollar. Vergüenza, turbación, timidez, desprestigio. Jesús no escondió su rostro de injurias y disputos. Isaías 56, Hechos 5:41. Esta es una muestra de verdadera fortaleza. En el Oriente, el desprestigio o humillación a cualquier nivel es razón para suicidarse. Pero el suicidio es solo un escape, una señal de debilidad. Asimismo, la timidez puede surgir del orgullo, pues es el temor a ser expuestos, el temor a cometer un error o ser lastimados. La timidez y la preocupación excesiva por lo que otros piensan de nosotros son yugos de los que Dios quiere liberar a los suyos, y el orgullo puede ser el origen de ellos. Pídale a Dios gracia para vencer la turbación y la vergüenza. Segunda de Timoteo 2:1. Escepticismo, pesimismo y negativismo. La incredulidad es la madre de estos problemas. Pueden ser hereditarios. Pídale a Dios que le libere de la esclavitud de este espíritu y mentalidad. Pero también los que no obedecen a Dios luchan contra la incredulidad como lo hizo Israel en el desierto. Hebreos 3:12, 11:6. Dios se opone a un corazón malo de incredulidad. Cuando usted esté rodeado de tinieblas, practique decir algo positivo. Apocalipsis 12:11. Escoja ver el lado bueno y sobre todo, sea obediente. Excusas. Y todos a una comenzaron a excusarse. Lucas 14 del 18 al 20. Las personas darán todas sus razones para no ir a la iglesia y para no hacer la voluntad de Dios. Pero a lo que el hombre llama razones, Dios llama excusas. No habrá excusas delante del trono de Dios en el día del juicio. Todos entendemos la naturaleza humana bastante bien. Sabemos que la gente hace realmente lo que quiere y que para hacerlo encuentra el tiempo y la forma. Es para lo que realmente no quiere hacer que encuentra excusas. Evasividad, racionalización. Hay cristianos que tienen la mentalidad de un abogado deshonesto y buscan sutilezas y escapatorias en la Biblia para justificar los pecados que desean practicar. Pero Dios quiere que su pueblo vea la palabra de Dios con un corazón honesto y creyente. Permítannos que la palabra de Dios cambie nuestros corazones en vez de torcerla para que diga lo que nosotros queremos. Mateo 5:19, Proverbios 30 del 3 al 6, Apocalipsis 22, 18 al 19, Segunda de Pedro 3:16. El rey Saúl era evasivo. Cuando joven, lo encontraron escondido en el bagaje. Primera de Samuel 10:22. Esto indicaba su carácter y su futuro como rey. Saúl nunca pudo afrontar un asunto directamente. Debido a su proceder, en Primera de Samuel 15, el profeta tuvo que encarar repetidas veces a Saúl para que reconociera que no había hecho la voluntad de Dios. Postergación, dejar todo para después. Las Escrituras nos advierten, si oyereis hoy su voz, quizá mañana sea demasiado tarde. Hebreos 3:7, Segunda de Corintios 6:2. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mateo 24:44, Proverbios 3:28,
24:33, Efesios 5:16, Isaías 55:6. Tener la actitud de algún día lo haré puede destruirnos. Lo que posterguemos el día de hoy, quizá nunca lo hagamos, o quizá lo hagamos demasiado tarde. Toda cosa que practiquemos se convertirá en un estilo de vida. ¿Estamos conscientes de que ser negligentes para hacer la voluntad de Dios puede ser tan dañino como rechazarla? Hebreos 2:3, Colosenses 4:17. Los pecados de omisión, lo que hemos dejado de hacer, pueden ser tan serios como los que hemos cometido. Por ejemplo, educar a nuestros hijos sin iglesia es un pecado de omisión por lo que no hicimos. Indecisión, vacilación, incapacidad de decidir o tendencia a cambiar de opinión con frecuencia, oscilar de aquí para allá, titubear, fluctuar, no ser resueltos. Esto es propio de un hombre de doble ánimo. No puede decidirse porque está dividido en dos deseos. Santiago 1 del 6 al 8. El resultado es la inestabilidad. Dios reprendió al pueblo de Israel a través del profeta Elías diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primera de Reyes 18:21. Algunos creyentes nunca se comprometen con una iglesia ni se afianzan en la voluntad de Dios por causa de indecisión. No nos pasemos la vida como personas fluctuantes. Pidámosle a Dios un corazón resuelto a hacer su voluntad a toda costa. Los temores pueden impedir que el hombre se decida. Dios puede darnos gracia sobre el espíritu de indecisión. Jesús tuvo una mente decidida. Él declaró: por eso puse mi rostro como un pedernal. Isaías 57. Aprenda a terminar lo que comienza. No deje un proyecto a medias para comenzar otro y luego otro. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, y siempre termina lo que comienza. Dios quiere que hagamos lo mismo. Hebreos 12:2, Primera de Samuel 3:12, Zacarías 4:9. Seamos consumadores. Si nos acostumbramos a terminar nuestros deberes, terminaremos también la obra de nuestras vidas aquí en la tierra. Criticar, insultar, delatar, burlarse, sembrar la discordia, pecados de la lengua. Es con la lengua que cometemos la mayoría de pecados. La lengua es el miembro más poderoso de nuestro cuerpo, ya que de él brota espíritu. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Dios exige que pongamos en orden nuestras conversaciones antes de liberarnos de nuestros problemas. Salmo 50:23. Una manera segura de que nuestros hijos se pierdan en el mundo es criticar a la iglesia y al pastor. Cuando nuestros hijos nos oyen diariamente criticar, se les cierra el corazón y se decepcionan de la iglesia, pierden la fe en el ministerio y se van al mundo. Asistir a un colegio cristiano no los salvará si no hay una realidad cristiana en el hogar. Muchos jóvenes de colegios cristianos acaban yéndose al mundo, especialmente cuando los padres no son genuinos en casa. ¿A cuántos niños o jóvenes conoce usted que están caminando con Dios cuando sus padres no lo están? Casi ninguno. ¿De qué hablamos en casa? Lujuria, inmodestia, impureza, apetito sin freno. El contraer matrimonio no domina la lujuria. Si la lujuria no se conquista antes del matrimonio, será un problema postmatrimonial. Muchos individuos que buscan la pornografía o la actividad sexual en las calles son casados, no solteros. La lujuria es insaciable. Ezequiel 16:28 al 30. El corazón debe quedar limpio de ella. La lujuria es una falta del fruto de la templanza y se nutre con la continua meditación sobre cosas incorrectas, leyendo malos libros y viendo programas de televisión inmorales. La fomentamos también al exponer el espíritu a la música sensual, al frecuentar lugares equivocados con gente equivocada y al no pasar tiempo en la presencia de Dios buscando nuevas llenuras de su espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Las relaciones prematrimoniales crean futuros conflictos en el matrimonio, tales como culpabilidad, desconfianza y falta de respeto. Es malo despertar en un novio o novia pasiones que no pueden ser satisfechas lícitamente. Que nuestra meta sea ser totalmente honorables todos los días de noviazgo y cortejo. El cortejo es la base para el resto de sus vidas. Usted
No tiene que soportar el tormento de la lujuria toda la vida. La experiencia de Romanos 6:6, estar muertos al pecado, puede romper el poder y dominio de la lujuria en su vida. Busque a Dios de todo corazón para tener un encuentro con Él en la cruz. Dios puede impedirle el paso a la lujuria. La forma de vestir de una mujer influye mucho en el hombre. La forma de vestir de un hombre no causa la misma impresión en la mujer. Por eso, una mujer de Dios debe vestirse de tal manera que atraiga la atención a su rostro y no a otras partes del cuerpo. La modestia siempre está de moda. Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Pedro dice que el atavío interno de una mujer, un espíritu afable y apacible, es mucho más importante que su atavío externo, cuidar de su cabello y tener ropa bonita. Sin embargo, él no está diciendo que el arreglo externo no sea importante. Ínfulas, conciencia de clase. Menospreciar a los demás, sentirse superior. El apóstol Pablo dijo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3, Job 40:12. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3, Romanos 12:10, 12:16. ¿Por qué habríamos de sentirnos superiores a los demás? Simplemente, todo lo que tenemos nos ha sido prestado por Dios. Primera de Corintios 4:7. Fanatismo, inmoderación, intemperancia. Excesos, extremos, ser desmedido en lo que hacemos. Podemos ser exagerados hasta con lo que es bueno, comiendo o dejando de comer, no cuidando el cuerpo o dedicándole demasiada atención, convicciones, estilos de vida, etc. Lo que Dios desea es equilibrio. Pablo dijo, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente o conforme a las reglas. Segunda de Timoteo 2:5, Primera de Corintios 9:25. El ahínco debe mezclarse con la prudencia. Ser extremistas en lo que sea puede ser perjudicial. Hasta en los asuntos espirituales es posible excederse. Muchas personas sinceras acaban como víctimas del agotamiento al tratar de servir a Dios con todas sus fuerzas. Algunas han acabado con colapsos nerviosos u hogares destruidos. Un hombre puede perder a su cónyuge e hijos si no les dedica tiempo. Cuando un hombre pierde su familia, ha perdido también su testimonio y su ministerio. Acuérdese de ser comedido. Componendas, deslealtad, infidelidad. Andar con componendas es ser desleales e infieles a las verdades que Dios nos ha confiado. Somos administradores, depositarios de sus misterios. ¿Seremos fieles usted y yo a las verdades que Dios nos ha revelado? Si somos fieles, Dios nos dará más. Pero si no lo somos, Dios nos quitará lo que tenemos ahora. Primera de Corintios 4, del 1 al 2, Marcos 4, 24 y 25. Dios es un buen economista. Él no confiará sus ministerios y tesoros a creyentes que los tomen a la ligera. Proverbios 23:23 amonesta, compra la verdad y no la vendas. Un hombre a quien no le haya costado nada las verdades que conoce, nunca las valorará sinceramente y las dejará ir por poco precio. ¿Cuánto le han costado a usted las verdades que sabe? La lisonja, una trampa, un gancho. Ser alentados cuando estamos decaídos es una bendición, pero la lisonja va más allá y su motivación no es buena. La lisonja es exagerada y espera retribución. Nunca adule a nadie para recibir algo a cambio, ni reciba las lisonjas de los demás. Cuando las personas le adulen o elogien, aprenda a desviar el cumplido hacia otros y hacia Dios. Es más fácil lidiar con las críticas y los rechazos que con la lisonja. La lisonja nos infla el ego y el orgullo, lo cual puede conducir a una terrible caída. Aprenda a dar gracias a Dios por las críticas y por aquellos que no le aprecian. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10, Proverbios 7:5, Segunda de Samuel 15, del 1 al 6. Envidia, celos. La envidia es el temor a ser reemplazado y le acompañan sentimientos de infelicidad y mala voluntad, porque otros tienen algo deseable que nosotros no tenemos. Raquel envidiaba a Lea porque ésta tenía hijos mientras que ella era estéril. Génesis 31. Fue la envidia la que clavó a Cristo en la cruz. Marcos 15, del 9 al 15.
La envidia es la sospecha y el temor de cualquier clase de rivalidad. La envidia exige lealtad absoluta. Primera de Samuel 18, del 7 al 9. La envidia quiere algo que otro posee. Los celos quieren ser inigualables y sin competencia. La competencia y la comparación están en el fondo de los celos y esto viola la palabra de Dios. El Señor nos insta a través de Pablo a no compararnos ni medirnos con otros. Segunda de Corintios 10:12. Debemos, en primer lugar, glorificar a Dios y no tener como objetivo ser nosotros el centro de la atención. Las Escrituras nos exhortan a estimar y a preferir a los demás antes que a nosotros mismos. Filipenses 2:3, Romanos 12:10. Tener promesas personales de Dios es otra arma en la batalla contra la envidia y los celos en nuestras vidas. Esto evita que pongamos la mirada en lo que tienen los demás. Juan 21:21 y 22. Pidámosle a Dios promesas personales. Miedo, fobia, ansiedad, histeria, alarmismo, preocupación. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Los temores no son de Dios. Solo impiden que hagamos la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, primera de Juan 4:18. Los temores provienen de muchas fuentes y pueden existir por muchas razones. Dios tiene una respuesta para cada uno de nuestros temores, y Él anhela dárnosla. El temor no es nuestra porción. El temor es una emoción del alma, y el alma no debe gobernar, sino sujetarse a nuestro espíritu y al Espíritu Santo. La mayoría de las esposas tienen muchos temores y necesitan que sus cónyuges las comprendan y oren por ellas para vencer los obstáculos. La Biblia exhorta a las mujeres a ser sobrias y prudentes, lo cual significa que deben conquistar la histeria, la ansiedad y el alarmismo. Tito 2:4, Primera de Timoteo 2:9, Primera de Pedro 3:6, Primera de Timoteo 2:15. Dios usa a menudo a la esposa para hablarle al marido, pero si ella está descontrolada, con histeria o alarmismo, distorsionará lo que Dios está diciendo, y el corazón de su esposo se cerrará, incapacitado para recibir lo que ella está tratando de decir. Dogmatismo, opinión propia. Ser dogmático significa afirmar arrogantemente que nuestro criterio es el que vale sin tener de ello pruebas fehacientes. Dios reprendió a Job por multiplicar sus palabras sin conocimiento. Job habló con autoridad acerca de asuntos que conocía poco o nada. ¿Le parece esto conocido? Leer Salmos 131, 1 y 2, Job 34, 35, 35, 16, 38, 2, 42, 3, Primera de Corintios 8, 2. Hasta que Dios abre nuestro entendimiento, no sabemos absolutamente nada. Daniel 2:30. Necesitamos una mente humilde. Primera de Pedro 5:5. Visita bibliahoy.com. Alimento para tu alma.